tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buen día, amigos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí en miércoles. Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos e invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales de cabecera.mx, donde usted podrá conocer y emitir sus opiniones, sugerencias con respecto a los temas y a los contenidos que aquí le proporcionamos. Le pedimos que pues nos dé un like y además pues se suscriba al canal de YouTube como el de Telegram, donde usted podrá recibir toda la información que acontece minuto a minuto, día tras día en pues estas redes sociales. Aquí estamos con mucho gusto en Instagram, YouTube, Telegram, pues Twitter y Facebook, desde luego. Y pues este día saludo con mucho gusto a mis compañeros. En este día, Héctor Romero. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, buenos días, Alberto, Carlos. Buenos días al auditorio. Qué gusto saludarte, Héctor. Carlos Maguey, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tu audio, Carlos. Perdón, ¿qué tal? Buenos días, pues aquí arrancando el mes todavía, los primeros días son difíciles de arrancar en noviembre. Iniciando, ¿verdad? Ya el mes, pues tercer día del mes de noviembre, día 3, y bueno, pues el penúltimo de este 2021 y ay, jole, qué bárbaro, qué rápido se ha ido el año. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto de saludarles y sobre todo pues compartirles los temas que el día de hoy tenemos para todos ustedes. Y bueno, pues vamos entrando al tema, si les parece, Héctor y Carlos, bienvenidos una vez más. Y pues resulta que un juez ordena a que Emilio Lozoya, pues a Emilio Lozoya a acudir físicamente a su audiencia por el caso de Odebrecht. Héctor, ¿qué nos dices? Bueno, pues es como debería haber sido el Código Penal, el Código Federal de Procedimientos Penales, que es ya Código Único en la República, obliga, de acuerdo al artículo 56, a que las partes estén presentes en las audiencias. Por casos muy excepcionales, se les ha permitido que hagan sus audiencias vía electrónica por la pandemia, etcétera. Pero el señor está joven, no reporta ninguna enfermedad, entonces no tiene por qué no dejar de ir a la audiencia. Y fíjate, ahí es donde vemos cómo juegan con la prisión preventiva y tan enojados que estaban que porque la Corte prohibió, completamente falso, que prohibió aún no hay resolución, y lo vimos en un programa la semana pasada, el tema de que se eliminó la prisión, de la disposición constitucional de la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando o defraudación fiscal y tráfico de facturas apócrifas, ¿verdad? En este caso, aquí lo podemos ver fácilmente cómo se puede jugar con la prisión preventiva para una persona. En el caso de Emilio Lozoya, le dictan medidas cautelares consistentes nada más en un brazalete electrónico en el tobillo, que no pueda salir del país y que tenga que estar presentándose al juzgado a firmar. Y sin embargo, esta mujer secretaria de Desarrollo Social detenida, que la tienen en México guardada. Rosario N. Para allá iba, que por eso dicen Rosario N, porque el N, quién sabe qué querrá decir. ¿Quién será? Y está Roble ahí, duro el tronco. A la pobre Rosario Robles la tienen en calidad detenida, no le dan una garantía, un derecho humano, que es la presunción de inocencia, y le dictan como prisión preventiva oficiosa y la meten a la cárcel. Aunque no fuera conducente el caso, ahí podemos ver el desequilibrio cuando quieren jugar con la prisión preventiva. Y por eso el propio presidente ministro de la Corte decía que a los únicos que perjudica la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva como la manejan o la manipulan algunos jueces es a los pobres y a los que la 4T quiere perseguir. Entonces, pues qué bueno que va a ir Emilio a declarar. Ya basta de prórrogas y prórrogas y prórrogas para presentar pruebas. Si las tiene, que las presente,
y si no, al que tienen que refundir a la cárcel es a él. Y sí, es un tema, bueno, lo de Rosario N es muy, ya lo han comentado ustedes aquí en este espacio, es un tema más político que jurídico, ¿no? Al parecer, porque pues ya también hubo una resolución ahí de la Corte en donde decían que podía ella seguir su caso desde su prisión domiciliaria y pues no le dan las mismas garantías. Carlos Maguey, te escuchamos. Fíjate que el caso de Lozoya es, bueno, nos va a mostrar algo distinto, o esperaríamos que nos mostrara algo distinto, que hoy tiene que comparecer, ¿verdad? Hoy día 3, y quisiéramos ver algo diferente porque lo hemos visto como lo han tratado, como un, digámoslo así, un inculpado de lujo, al que le dan chance de pasear, de andar libre, de usar un brazalete electrónico, que nadie entiende para qué quiere un brazalete electrónico si anda libre y paseándose en restaurantes con toda la tranquilidad. Es decir, en realidad es un hombre libre enteramente, ¿no? Digo, ¿qué más libertad que verlo cotorrear con los amigos, comiendo en restaurantes de lujo? Eso, mientras, ya lo decía Héctor, Rosario Robles encerrada comiendo la comida de prisión. Evidentemente ahí se nota la diferencia de la justicia y la gracia, ¿no? Vemos a quién se le trata con justicia y a quién se le trata con gracia. Creo que esta resolución nos alienta un poquito, nos da un poquito de esperanzas de que el gobierno no tiene a todo mundo a su disposición, es decir, el gobierno federal se le puede ir descuadrando las cosas. Estas condiciones muy favorables para Lozoya podrían empezar a cambiar, porque ya hemos visto que la Fiscalía General de la República, que en teoría es autónoma, está muy dispuesta a hacer lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pida para darle condiciones muy favorables, aunque también habría que decirlo, hace unos días ya veíamos que el mismo presidente ya como que ya le tronaban, como que ya no le gustaba mucho la imagen que estaba dando Lozoya, y creo que también tendría que ver algo esa forma en la que él ya le molestó que Lozoya ande libre y además mostrándose y exhibiéndose, porque justo al exhibirse él en libertad, pues exhibe al sistema de justicia, ¿verdad? De procuración de justicia. Creo que podemos esperar que haya un poquito más de presión. Nos queda claro que no ha sido, la información que él traía no ha sido suficiente para encarcelar a nadie más que a Rosario Robles, y creo yo que es momento en el que las cosas empiezan a cambiar. Ojalá que se dé ese brinquito, porque la verdad sí, todo mundo tiene claro que en este caso, como siempre ha sucedido, pero había quienes tenían esperanza de que otra cosa sucediera, la justicia está supeditada al poder político. No, ¿tú crees eso, Carlos? ¿De verdad? Todavía. ¿Sabes algo o qué? Sí, la verdad es que, digo, insisto, yo sé que todos lo hemos visto así durante toda nuestra vida. Sin embargo, esperábamos que hubiera indicios de algo diferente con este gobierno. Yo no soy de los que voté por este gobierno federal, y sin embargo, yo sí decía, bueno, pues a lo mejor algunas cosas como esas cambian, y no, ya vimos que no, están igualitas. Que dijiste hay que darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Y nada. Héctor, es un tema muy interesante esto que plantea a Carlos. Sin embargo, pues es difícil, ¿no? Que Rosario N pueda verse fuera de prisión, ¿no? Bueno, es que acuérdate que le armaron un 4 con un pasaporte falso para el efecto de decir que había peligro de fuga. Y con esa excusa es por la... ¿No era la licencia, Héctor? Ah, sí, perdón, licencia de manejar, que pues la falsificaron en el mismo gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, con esa excusa dicen que existe peligro de fuga porque no se conoce bien su domicilio, y entonces hay posibilidad de que sustraiga la justicia. Con esos criterios, pues los derechos humanos de la persona quedan pisoteados porque, insisto,
ese bendito derecho humano de presunción de inocencia nada más aplica para los amigos de la 4T y no los enemigos. Es correcto, o sea, a legua se nota cómo esto se ha tornado más lo político en el caso de Rosario que en el caso de Lozoya, ¿no? Totalmente abismal las condiciones, ¿no? Ahora, lo interesante sería que el juez, en base a la molestia del presidente, le cambie la medida cautelar y ahora lo deje en prisión preventiva. Eso sería lo interesante porque querría decir que no va a haber acuerdo. Ese acuerdo que firmó donde se comprometía a acusar a medio mundo al contentillo del presidente para tenerlo contento, que lo dejaron hasta escribir un libro y en una averiguación distinta a la de él, acusar a medio mundo, pues en realidad pues se le está cayendo a pedazos. Acuérdate que para efectos de poder gozar de un acuerdo reparatorio que el Ministerio Público le pueda conceder el perdón dentro de su averiguación penal, implica que la información que proporcione sea de tal magnitud y de tal interés para la sociedad que se le pueda a él, entre comillas, condonar su delito. Y pues no vemos que así pase, ¿verdad? Ha escupido mucho, ha salpicado a medio mundo, ha dicho, bueno, casi dice que hasta Díaz Ordaz y López Mateos estaban involucrados con... Y al final de cuentas es un solo delito del que se está hablando y eso es derecho. Entonces creo que es más show para demostrar que se está persiguiendo la corrupción que en realidad lo que hay de fondo jurídico. Y sí, coincido contigo que realmente esto no va a llegar a nada, porque pues bueno, esas personas que dicen y mencionan, pues jamás van a pisar la cárcel, ¿no? Y menos los que pretende el presidente, ¿no, Carlos? Sí, el problema finalmente es que en este caso el presidente ha estado apretando, evidentemente lo trajeron con esa esperanza que les pusiera, que les diera nombres, pero como bien nos lo explica Héctor, primero tendría que ser sobre el caso que se le estaba acusando a él, y segundo y más importante, tendría que presentar pruebas, es decir, no solamente decir fue el otro, ¿no? No, pues así está fácil, ¿no? Así yo también salgo y acuso a cualquiera, ¿no? La cosa es que presentara elementos que lo demostrara, y lo que nos queda claro es que han intentado ir tras al menos Luis Videgaray, y pues Luis Videgaray está ahí localizable en Estados Unidos, bien tranquilo, dando clases en el MIT, quitado de la pena, ¿no? Diciendo aquí los espero, yo echándome un tecito, ¿no? Porque pues no se ve que haya elementos que Lozoya haya aportado para poderlo acusar y poderlo responsabilizar de algo. Y bueno, evidentemente creo que eso queda claro, que fue más un bluff de parte de Lozoya, y que pues muy ingenuamente le creyeron en el gobierno federal, específicamente en la Fiscalía General de la República. ¿Le seguirá, yo les pregunto a los dos, ¿le seguirá dando el tema de Lozoya al presidente, le seguirá dando tema para la cuestión electoral o hasta dónde va a llegar esto? Yo creo que no digo, no sé Héctor qué opine, pero yo creo que justo después de las escenas en el restaurante, ya el presidente ya dijo, ya estuvo, ¿no? O sea, ya déjenme o sea, me están haciendo quedar mal, y creo que eso es lo que derivó en esto que estamos viendo, que es, a ver, ya mi hijo, véngase para acá, tráigame, preséntese y ya lo vamos a revisar, porque en una de esas lo vemos ya, como nos decía Héctor, sería fabuloso que lo viéramos ya en prisión preventiva. Héctor, ¿qué nos dices? No, es que fíjate que desde el punto de vista de show mediático ya se les acabó. Creo que ya ahorita ya son otros shows los que tienen que enfocarse. Fue el tema de la corte, que al final de cuentas no había resolución y hicieron un escándalo. Ahorita ya están preparando para ocultar que no firmaron algunos acuerdos del G20, la comparecencia en la ONU del señor presidente, que debiera explicarles la corrupción y cómo se debe atacar. Yo quiero ver a los demás miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU muertos de la risa escuchando a un presidente que está
atacado constantemente, donde no ha podido controlar la corrupción y ha logrado que el índice de corrupción atribuido a nuestro país haya descendido radicalmente, no en beneficio, sino que se reconoce que hay mucho más corrupción en los 3 años que él gobierna. Luego entonces, pues no sé qué va a hacer a la ONU hablar de corrupción, habiendo tantos temas mucho más importantes, y que es el colmo que no vaya al G20 por irse a su rancho y sí vaya a la ONU a echar un choro de estos. Entonces fue un mito el que se acabó la corrupción a partir del 1 de diciembre del 18. Pues nada más había que preguntarle a Pío y a la prima y a medio mundo. O sea, la corrupción está galopante, y si platicas con algunas empresas constructoras o de medicamentos y demás, te darás cuenta que ahora los moches ya son nada más diferentes, pero que sigue siendo moches. Sí, lo que antes se dirigía por un lado, ahora se cambia, ahora lleva otra dirección, ¿no? Y en donde quieren evitar que haya moches, pues fue peor, porque nos dejaron sin medicinas hasta para los niños con cáncer, etcétera. Que dice que iba a haber un control férreo ahí en las medicinas y demás, y atacar a los laboratorios nacionales que hacían los negocios porque era un monopolio. Pues cuando son varios ya no es monopolio, es lo primero que hay que explicarle al presidente. Hay que regalarle un libro de economía. Algunos cargamos el Samuelson, a lo mejor alguien tiene por ahí uno que se lo podamos mandar a Palacio Nacional. Uno más accesible, uno más accesible y entendible. Sí, porque... Adelante. Oigan, pues bueno, de lo nacional brincamos a lo local, ¿les parece? Pues podríamos llamarle mordaza, o qué está pasando en el legislativo, donde pues no se permite que los partidos de oposición a MC pues emitan sus opiniones. ¿Cómo está esta ley mordaza, Carlos? Fíjate que es de lo más interesante. Antier, sí, el día 1, arranca la legislatura. Perdón, Carlos, que te interrumpa, pero lo vimos, perdón que te interrumpa, Carlos, pero lo vimos desde el informe, ¿no? Desde que entregó el documento del presidente, ¿no? Digo, el gobernador, perdón. Así es. El gobernador, una semana antes, bueno, unos días antes, 3, 4 días antes, Mara Robles intenta hacer uso de la voz, y el presidente del Congreso le dice: no puedo, a ver qué quiere decir, y pues dice: pues quiero hablar, pues quiero fijar posición respecto del informe, y pues no faltan los, pues híjole, iba a usar una palabra muy fea, pero los que quieren quedar bien con el gobernador, y salen a decirle que no puede, y que no puede, y que no puede. Lo más curioso es que termina la sesión y el gobernador le dice: oye, que quede claro. El gobernador se le acerca a Mara y le dice: yo no dije que no, o sea, son ellos, tal cual. Y, no te preocupes, gobernador, no hay problema. Pero al siguiente lunes, o sea, este lunes que pasó, el gobernador acude, y ahí más de uno le avienta sus buenos llegues al gobernador en la sesión de instalación de la 63 legislatura. Mara Robles, creo yo, con un estilo muy, muy directo y muy franco, pues le dice: oiga, no permita que estos vengan y digan que hablan en su nombre, no deje que la gente crea que usted es un autoritario, y es momento de luchar en contra de eso. Y como respuesta, más tarde ese mismo día, el lunes por la noche, la Junta de Coordinación Política, en la reunión, resulta que el coordinador de MC, Quirino Velázquez, y la coordinadora del PAN, Claudia Murguía, deciden que para que no hable nadie en tribuna, ya no va a haber asuntos varios. O sea, ¿cuándo se ha visto que ya no puede haber asuntos varios en un congreso? Ya no puede haber discusión sobre esos temas. Si no está agendado, no entra a discusión. Es de lo más inaudito, pero no sobre eso. También les dicen: y nadie puede presentar iniciativas. Nadie puede hacer uso de la voz para presentar iniciativas. No, maestro, eso es justamente
lo que es la función parlamentaria, ir a hablar, ir a dialogar, ir a enfrentarse, debatir ideas, y les dicen, nadie puede hacer ni presentar iniciativas, o sea, bueno, sí las pueden presentar, pero en silencio, y dos, no pueden hablar en asuntos varios, no pueden fijar posicionamientos sobre temas políticos, sociales, que sean de interés del Estado. No, la verdad es que sí es de lo más ridículo que yo haya escuchado. Ni los de Morena en el Congreso, en la Cámara de Diputados, han llegado a estas caras, ¿no? Sí, en términos llanos y sencillos, sí se mancharon los de MC, y ante su incapacidad de dialogar y de vencer en el diálogo, lo único que se les ocurre es callados, nadie puede hablar. Es economía legislativa, Carlos, no seas mal pensado. Héctor, esta mordaza hacia los diputados de oposición, pues digo, me escandaliza en cierta forma lo que dice Carlos, ¿no? El que no pueden presentar ni iniciativas y emitir asuntos varios en una legislatura, creo que no va. Definitivamente es un atentado a la democracia y la libertad de expresión. O sea, sea Mara o sea cualquier legislador, el que quiera subir a la tribuna y hacer uso de ella, esté en su legítimo derecho desde que fue electa por los ciudadanos. Entonces, el tratar de acallar esas voces, pues lo único que causan es más molestia de la ciudadanía. Una cosa es tener la mayoría absoluta para tomar decisiones en el Congreso, y otra cosa es llegar al extremo de acallar inclusive a la oposición. De todos modos, vayan a mayoritear, pues que las dejen hablar, que los dejen que manifiesten lo que quieran, que presenten sus iniciativas. Ya vimos la legislatura que salió, lamentablemente, y reconozco que hay diputados valiosos, pero la gran mayoría fueron un tapete del gobernador en turno. Espero que esta legislatura se destaque por su mayoría, por su madurez, porque le dé juego a todas las voces y que decida lo mejor en beneficio de Jalisco, no que sean simples instrumentos levantadedos del gobernador otros 3 años. Creo que sí es penoso eso de callar con la excusa de la pandemia, porque luego sales de ahí y te los encuentras en un restaurante celebrando, y pues ¿cuál pandemia? ¿Dónde están los cubrebocas? ¿Dónde está la sana distancia? ¿O qué en los restaurantes ya sanitizaron y en el Congreso no? Esa sería entonces mi duda. Y lo peor es que se encuentran celebrando todos los diputados y de todos los partidos, ¿verdad? Así es. Pero fíjate, esta parte que nos dice Héctor, efectivamente ese argumento de que es para evitar contagio de COVID, y en la sesión, todo el mundo cantando el himno, todo el mundo con mucha naturalidad y conviviendo, y el Congreso en auge, con muchísima gente, con nuevos legisladores y nuevos asesores y mucha gente ahí, y vaya, nadie les dijo, nadie toma medidas ahí. Efectivamente, es una medida ridícula, y como bien nos lo dice Héctor, ya decíamos muchos que la anterior fue la peor legislatura, pero esta arrancó con ganas de rebasar a los anteriores, ¿eh? El primer día y ya aventándose esas maromas, no, qué numerazo de arrastrados de estos diputados. Prohibido debatir en la legislatura, prohibido debatir. Híjole, ¿qué dirán aquellos próceres del debate en las legislaturas anteriores, en aquellos viejos tiempos, ¿no? No sé, recuerdo un Rueda Montoya, ay, Paco Morales, por ejemplo. No, o sea, gente, el mismo González Gortázar, digo, me estoy yendo muy allá, pero eran gente que debatía con gran fundamento, ¿no? Y sin embargo, pues ahora, ¿qué pretenden, no? ¿Qué pretende esta legislatura con todo esto? Digo, no sé a dónde quieren llegar con todo esto, pero bueno. Háblenos del presupuesto, entonces, ¿qué va a pasar con ese presupuesto? Oye, y me llama la atención que ya el gobernador aseveró que para la UDG habrá presupuesto, pero solamente para aulas y no para museos, hospitales. ¿Cómo está este asunto? ¿Qué va a pasar con la UDG? ¿Seguirá el enfrentamiento?
seguro el enfrentamiento va a seguir, ¿no? Estamos hablando de que para 2021 se presupuestaron 124,280 millones de pesos. Para 2022 la propuesta es 137,119 millones. Es una diferencia de 12,800 millones de pesos. No es poca cosa. Estamos hablando de un crecimiento de un 10.33%. Un 10% en un presupuesto de 124 millones es 124,000 millones y es un montón, no de dinero, ¿no? Y efectivamente el gobernador, advierte que va a haber, pero no para caprichos. A ver cómo va registrándose. También hay que reconocer que para la universidad nunca es suficiente, ¿no? La universidad siempre va a decir, no me alcanza. Y curiosamente, no me alcanza, pero todos los años tienen economías en una cosa y le invierten en infraestructura que no estaba programada y siempre nos dicen, bueno, es que somos muy buenos ahorrando. No, bueno, no nos... perdóname, pero sería eso. Claramente en cualquier lugar dirían que no sabes presupuestar si te sobra lana, ¿no? O sea, estás presupuestando de más, estás inflando, no me digas que ahorraste. Sin embargo, también sabemos que la universidad sí tiene necesidad de más recursos. Yo creo que hay áreas que son muy importantes para el gobierno. Desde luego, quizá los crecimientos más importantes vienen en el caso de cultura, que hay que recordar que a cultura le habían bajado 200 millones de pesos entre 2019 y 2020, y entre 2020 y 2021 le habían bajado muchísima lana, y sin embargo ahora ya le recuperan una muy buena lana, le recuperan 155 millones de pesos, es un crecimiento de un 31%, es decir, no es poca cosa. Creo que le invierten bien en esa parte. En el tema de educación, le aumentan 1,542 millones de pesos, es buen porcentaje. Uno diría 1,542 es muchísimo, bueno, pues representa nada más el 4.53%. Insisto, no es poca cosa, porque antes tenían 34,000 millones, ahora van a tener 35,500 millones. Creo que hay puntos en los que se nota que sí hay ganas de crecer. En el caso de SIOP, pasa de 6,600 millones a 9,900 millones, es decir, son 3,000 y cacho, 3,200 y tantos millones. Es buena lana la que está creciendo, y sin embargo también hay áreas que decrecen, como es el caso de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Fíjense que es la que trae Esquer, y que pues todos suponíamos que le iban a echar más ganitas, porque pues se dice que es la propuesta de contrincante para Pablo Lemus. Bueno, pues ahí le van a quitar poquito, 154 millones, le van a reducir, pero bueno, no deja de ser un número interesante. Por lo pronto creo que es un propósito interesante el que se está dando, una reducción en áreas como por ejemplo en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí hay crecimiento, poquito, pero bueno, no tan poquito, son 4 millones y medio lo que crece. En el caso del Instituto Electoral decrece, lógicamente no hay proceso electoral, decrece 428 millones, pero hay áreas que yo creo que le están apostando bien, y el tema de cultura, insisto, que tiene un crecimiento del 30%, me parece que es una de las mejores apuestas que le está haciendo el gobierno del estado. Hay que ver a dónde se destina esa cantidad de cultura, ¿no? Porque también está pendiente que y así lo anunció el gobernador en su informe, que la línea 4 va con presupuesto federal o sin presupuesto. Héctor, te escuchamos. Bueno, eso estaría por verse, y sobre todo en el año 2022. No dudo que antes de que acabe su periodo pueda iniciar la obra, pero yo dudaría que la concluyeran en tiempo, y sobre todo que la inicien con la limitación presupuestal para 2022. Y aquí lo importante, creo que el pleito, que mucho tiene que ver el presidente de la República en una alianza rara con Alfaro para atacar a Raúl Padilla,
nos está afectando a los jaliscienses y a la universidad. Porque al final de cuentas, este ataque y esta disminución de presupuesto para la universidad no es un tema institucional, es un berrinche de pegarle a Raúl Padilla y que ¿quieres dentro de tus rollos de cultura lo del museo? Pues para eso no te doy dinero, parece niños chiquitos. Y por otro lado sí te voy a dar dinero. La gran queja de muchas personas que ya revisaron a fondo el presupuesto y todo, el problema es que para entretenimiento hay mucho dinero. Para el ramo de publicidad nuevamente vamos a gastar en imagen del gobierno del estado una cantidad exorbitante, pero no se incrementó para la búsqueda de personas desaparecidas. No vemos claro una partida específica para el forense, para la crisis que tienen ahí de cadáveres. Entonces creo que, pues sí, hay dinero y va a haber mucho dinero, pero creo que no lo están enfocando en los renglones que los jaliscienses los ocupamos. Y en cuanto al presupuesto de la Universidad de Guadalajara, pues yo no creo que no va a haber presupuesto que ajuste, porque tenemos el gran riesgo de que este año el presidente de la República insiste en su proyecto de que todo mundo debe entrar a las universidades públicas sin ninguna limitación, a la hora que quieran, como quieran, etcétera. Entonces, imagínate duplicar de entrada la capacidad de ingreso de la universidad y implica que recibamos hasta salteados a los alumnos, el lunes un grupo, el martes otro grupo, etcétera, y se gaste lo doble y triple de mantenimiento de la universidad. Yo invitaría a cualquier persona que tenga duda de lo que es operar la universidad, simplemente a darse una vuelta a las 6 de la mañana al CUSEA o a cualquier otro centro, para que vea el ejército de gente que tiene que operar ese centro universitario desde la mañana. Detalles que pasan desapercibidos para la gente. Olvídate de cortar el pasto, las líneas eléctricas, la energía eléctrica que se gasta, los laboratorios, los equipos, etcétera. Simplemente lo voy a dejar como anécdota. La cantidad de rollos de papel del baño que se tienen que poner en un centro universitario al día, y no al día, por turno. Entonces, el que tenga duda de por qué la universidad gasta tanto dinero, que vaya un día a ver la operación de cualquier centro universitario. O sea, son ciudades enteras y llegan no uno, ni dos, ni tres, cientos y a lo mejor miles de alumnos, dependiendo del centro, que circulan por ahí. Nada más imagínense el tema de seguridad, el tema de equipos, computadoras, energía eléctrica. Es imposible decir que la universidad no ocupe más dinero, y más si nos van a dejar el proyecto del presidente de que la universidad tenga que recibir a todo mundo y para efectos de capacidad instalada, pues se vayan a tener que alternar los grupos para poderle dar cabida a todos. Para que al final deserten el 30-40%, como pasa siempre cuando no tienes la ventaja del esfuerzo y que entres por esfuerzo a una universidad. Ese sería mi comentario. Héctor, pero aquí en este caso ya la universidad ya lo aprobó, bueno, ya lo hizo en septiembre del año pasado, del año COVID, aceptó a todos los aspirantes, ¿eh? Sí, vamos, pero no es lo mismo dar clases virtuales donde usas el mismo video para todos. A mí no me importa que ahorita me pongas 80 gentes en un grupo, 90 gentes en una clase virtual. Y se me hacen pocos. Ahora que estamos regresando a las clases presenciales, ¿dónde va a estar la capacidad instalada para esos alumnos? Exactamente. ¿Dónde va a quedar el problema? todo eso? Y te digo, no es nada más meterlos en un salón. Claro. Son todos los gastos inherentes a la operación de la universidad que tienen que ver con ese número de matrícula. Entonces, claro que la universidad necesita mucho más presupuesto. Habría que decir que esa aceptación de todos los que hicieron solicitud fue solamente para prepa. Sí. Que no es poca cosa, digo, pero porque sí era un buen número de claro, estados, claro. Pero no así para los centros universitarios. Y sin embargo, hubo la capacidad. Lo interesante en este caso, pues es que creo que a la universidad le dan un crecimiento mínimo, es decir, de 12,994 millones de 2021
a 13,131 millones, es decir, 137 millones de pesos. ¿Qué tanto es eso? Es poco, es decir, podremos decir, 137 millones, ¿qué no haríamos con eso? Bueno, sí, claro que nosotros podríamos hacer muchísimo, pero para la universidad, ya nos lo decía Héctor, pues difícilmente puede alcanzar para solamente operar alguna parte de sus gasto ordinario en cosas tal cual, ¿no? A lo mejor una de esas, eso se gasta en mantenimiento de baños en las universidades, ¿no? Podría ser nada más eso. Pero, bueno, creo que sí vamos a ver que esta lucha entre la universidad y el gobierno del estado va a seguir un buen rato. Y además hay que decirlo, en esta no todo el mundo está del lado de la universidad, ni tampoco todo el mundo está del lado del gobernador. Está muy dividido, y es más, hay quienes están en la duda de, híjole, no le voy a ninguno de los dos, ¿no? O sea, también hay que decirlo, ¿no? No se ponen ni de un lado ni del otro, porque justo uno y otro tienen sus detractores. Lo que sí es un hecho es que la universidad cuenta con ciertos recursos propios que genera, y bueno, algún día hablaremos de ellos. Hasta aquí le dejamos mejor. No vaya a ser. Gracias, Héctor. Gracias, Carlos. Gracias por este programa tan interesante y tan ilustrativo con todo lo que nos aportaron el día de hoy. Gracias una vez más. Yo lo espero a usted aquí el próximo viernes, aquí lo espero con más de El Timbre. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.